Saben, durante la mayor parte de mi carrera, preguntar qué existía antes del Big Bang se consideraba un poco como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No es solo que no sepamos la respuesta, es que la pregunta en sí misma parece fundamentalmente confusa. El Big Bang no fue solo el comienzo de la materia y la energía. Fue, o eso pensábamos, el comienzo del tiempo mismo. ¿Antes de eso? Eso no es un lugar. Eso no es un momento. Eso es nada. Eso no tiene sentido. Ese era el consenso. Pero esto es lo fascinante de la ciencia. Justo cuando crees que tienes todas las reglas fundamentales resueltas, alguien hace una medición que no encaja perfectamente en tus casillas. Alguien mira a través de un telescopio más potente. Alguien ejecuta las ecuaciones una vez más y capta un detalle que todos los demás pasaron por alto. Y de repente, las preguntas más grandes ya no están cerradas. Están abiertas de par en par. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en la última década con una de las preguntas más profundas de toda la ciencia. ¿Qué existía, si es que existía algo, antes de que comenzara nuestro universo? Ahora, quiero ser claro desde el principio. Cuando hablamos de lo que existía antes del Big Bang, no estamos hablando de algún reino místico o dominio divino. Estamos hablando de física. Estamos hablando de lo que nos dicen las matemáticas, de lo que sugieren las observaciones y de lo que algunos de los pensadores más rigurosos del mundo han llegado a considerar seriamente. Y les prometo que la verdad es más extraña y más convincente que cualquier cosa que los escritores de ciencia ficción pudieran soñar. Permítanme llevarlos en este viaje como lo haría un científico. No con certeza, porque la certeza es la muerte de la curiosidad, sino con evidencia, lógica y un profundo sentido de asombro sobre lo que estamos empezando a comprender. El problema que pensábamos haber resuelto. Para entender dónde estamos ahora, tienen que entender dónde estábamos. Y para eso, necesitamos retroceder aproximadamente un siglo, a un monje y físico que revolucionó todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Su nombre era Georges Lemaitre. Sacerdote belga. Matemático brillante. En la década de 1920, analizó las ecuaciones de Einstein, las que describen la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, y notó algo que lo hizo detenerse a pensar. Estas ecuaciones, cuando se resolvían correctamente, parecían sugerir algo radical. Sugerían que el universo no era estático. Era dinámico. Estaba cambiando. Y si ejecutabas las ecuaciones hacia atrás en el tiempo, apuntaban a algo extraordinario. Apuntaban a un comienzo. No un comienzo gradual. No una emergencia lenta de algún estado anterior. Sino un momento real y definitivo, un punto donde la densidad se volvía infinita, donde la temperatura era incomprensible, donde todo el espacio, el tiempo y la energía estaban comprimidos en algo que la física misma no podía describir del todo. Lemaitre lo llamó el átomo primigenio. El huevo cósmico. El momento en que todo estalló a la existencia desde un punto infinitamente pequeño e infinitamente caliente. ¿La comunidad científica? No les gustó. El propio Einstein rechazó inicialmente la idea. Parecía demasiado teológico. Demasiado parecido al Génesis. Demasiado parecido a la fe fingiendo ser ciencia. Pero entonces, en 1929, Edwin Hubble hizo una observación que cambió todo. Miró a través del telescopio del observatorio Mount Wilson a galaxias distantes y notó algo notable. Se estaban alejando de nosotros. No solo alejándose, sino que cuanto más lejos estaban, más rápido se movían. Esto no fue una casualidad. Esto era sistemático. Esto era cósmico. El universo mismo se estaba expandiendo. Y si el universo se está expandiendo ahora, eso significaba que en el pasado era más pequeño. Más denso. Más caliente. Si extrapolas hacia atrás lo suficiente, llegas a ese momento que describió Lemaitre. Llegas al principio. El Big Bang se convirtió en algo más que especulación filosófica. Se convirtió en física. Durante décadas después de eso, el modelo del Big Bang se convirtió en la base de la cosmología moderna. Lo refinamos. Lo probamos. Enviamos sondas al espacio para medir el calor que quedó de ese primer momento, la radiación de fondo de microondas cósmico, el resplandor de la creación misma. Y cada prueba lo confirmó.
El Big Bang sucedió. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, nuestro universo estalló a la existencia. Pero aquí es donde sucedió lo siguiente. Aquí es donde la historia se pone interesante. Los científicos, siendo científicos, comenzaron a hacer la pregunta que todos les decían que no hicieran. Si el Big Bang fue el comienzo del tiempo, ¿qué vino antes? Y si nada vino antes, ¿cómo defines siquiera antes? ¿Qué significa que algo comience si el tiempo mismo no existía para marcar ese comienzo? Y se dieron cuenta, como lo hacen todas las mentes verdaderamente curiosas, de que la pregunta no desaparecería solo porque incomodara a la gente. La revolución cuántica. El verdadero cambio comenzó a ocurrir cuando los físicos empezaron a contemplar seriamente la mecánica cuántica, a escalas cósmicas. Aquí es donde las cosas se ponen deliciosamente extrañas. Verán, la mecánica cuántica tiene esta característica peculiar. A nivel subatómico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las mides. Un electrón no tiene una posición o momento definido, existe en un estado de probabilidad, una superposición cuántica, hasta que la observación lo colapsa en un estado particular. Esto no es solo una limitación de nuestros instrumentos. No es que no sepamos dónde está el electrón. Es que el electrón en sí mismo no tiene una ubicación definida hasta que el universo, o un observador, lo obliga a elegir. Esto fue bastante difícil de tragar para los físicos en la década de 1920. Pero ahora imaginen aplicar esto a todo el universo. Imaginen el Big Bang no como un evento definido que ocurrió en un momento específico, sino como un fenómeno cuántico, algo que existía en una superposición de estados antes de que el universo colapsara en la configuración particular que observamos hoy. Stephen Hawking fue uno de los primeros físicos en explorar seriamente este territorio. En la década de 1980, él y James Arle propusieron algo llamado la propuesta sin fronteras, No Boundary Proposal. La idea era elegante y alucinante. ¿Y si el universo no tiene un límite en el tiempo, al igual que la Tierra no tiene un límite en el espacio? Puedes seguir yendo hacia el oeste y eventualmente estarás yendo hacia el este, pero no hay borde. ¿Qué pasa si el tiempo funciona de la misma manera? ¿Qué pasa si, cerca del Big Bang, el tiempo se curva sobre sí mismo y no hay un momento real antes de que comenzara el universo porque el antes no existe? El universo es finito pero ilimitado. Es el tipo de idea que te hace querer acostarte en una habitación tranquila y mirar al techo durante 6 horas. Pero Hawking no proponía esto porque sonara genial. Lo proponía porque las matemáticas funcionaban. Porque cuando te tomabas en serio la mecánica cuántica, cuando realmente intentabas describir el universo en el momento del Big Bang, el tiempo se convertía en una dimensión como cualquier otra, y las leyes de la mecánica cuántica sugerían que el tiempo no podía extenderse infinitamente hacia el pasado. Tenía que haber un límite, y ese límite podría ser el Big Bang mismo, pero no de la manera en que solemos pensar en él. El universo, en esta visión, no tiene un comienzo en el tiempo. Tiene un comienzo en términos de geometría del espacio-tiempo. Es una distinción sutil, pero lo cambia todo. El paradigma de la inflación eterna. Pero esa ni siquiera es la parte más salvaje. Porque en la década de 1980 surgió otra idea revolucionaria. Y esta realmente abrió la puerta a pensar en lo que podría haber existido antes de nuestro Big Bang. Alan Guth y Andrei Linde propusieron de forma independiente algo llamado inflación cósmica. La idea era que en la primera fracción de segundo después del Big Bang, el universo no solo se expandió. Se expandió exponencialmente, increíblemente, imposiblemente rápido. En menos de una billonésima de segundo, creció por un factor enorme. Esto no solo era interesante teóricamente. Resolvía problemas reales con el modelo del Big Bang. Explicaba por qué el universo parecía tan uniforme. Explicaba de dónde venían las semillas para las galaxias. Hacía predicciones que podíamos probar, y cada prueba resultó positiva. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Linde llevó la idea más allá. ¿Y si, preguntó, la inflación no ocurriera solo una vez? ¿Qué pasa si pudiera suceder varias veces? ¿Qué pasa si, en las fluctuaciones cuánticas del universo primitivo, obtienes regiones donde la inflación se detiene y se forman nuevos universos, mientras que otras regiones continúan inflándose eternamente? Esto dio origen al concepto del multiverso, no solo muchos mundos, sino muchos universos,
cada uno con constantes físicas ligeramente diferentes, cada uno expandiéndose desde su propio Big Bang, engendrando eternamente desde un sustrato cósmico que se infla sin fin. Ahora bien, la mayoría de los físicos se mostraron escépticos ante esto. ¿Multiversos? ¿Muchos mundos? Eso no es ciencia, es ciencia ficción. Eso es metafísica, no falsebel. Pero aquí está la cosa. Cuando tomas en serio la mecánica cuántica, y tienes que hacerlo, porque es la teoría mejor probada en física, la inflación eterna se sigue casi inevitablemente de las matemáticas. No es que los físicos quisieran el multiverso. Es que las ecuaciones seguían apuntando hacia él, como la aguja de una brújula hacia el norte. Y si la inflación eterna es real, entonces nuestro Big Bang, el momento que creó el universo que habitamos, no fue el comienzo de todo. Fue un evento dentro de un paisaje cósmico eternamente inflacionario. Fue una burbuja nucleando en una espuma infinita de fluctuaciones cuánticas. En otras palabras, algo vino antes de nuestro Big Bang. No antes en la forma en que piensas en el tiempo antes de que sucediera algo, sino en un sentido más profundo, en el sentido de campos cuánticos subyacentes que existían en un estado previo al Big Bang, generando perpetuamente nuevos universos y nuevos Big Bangs. Esto ya no era una especulación marginal. A principios de la década de 2000, algunos de los nombres más respetados en física teórica, personas como Andrei Linde, Max Tegmark, Juan Maldacena, estaban trabajando seriamente en estas ideas. Escribiendo artículos. Construyendo marcos teóricos. Tratando de entender lo que las leyes de la física realmente permitían. Y seguían llegando a la misma conclusión: algo existía antes de nuestro Big Bang. La pregunta no era si existía, sino que, ¿y cómo podríamos probarlo? Avances recientes, ecos del pasado. Aquí es donde la historia se acelera. Aquí es donde los susurros se convierten en gritos. En 2010, un físico llamado Roger Penrose propuso algo audaz. ¿Y si, preguntó, el Big Bang no fuera el comienzo del tiempo en absoluto? ¿Y si fuera solo un tipo particular de transición, un punto donde el universo pasó de un estado a otro? ¿Y si realmente pudiéramos ver evidencia de esta transición en el fondo cósmico de microondas, la luz más antigua que podemos observar? Penrose llamó a su idea cosmología cíclica conforme, o CCC. La noción básica es que el tiempo no tiene un principio ni un fin. En cambio, el universo pasa por ciclos infinitos. Cada ciclo comienza con lo que parece un Big Bang y termina infinitamente lejos en el futuro. Pero ese futuro infinito de un ciclo se convierte en el Big Bang del siguiente ciclo. El tiempo se pliega sobre sí mismo de una manera que es matemáticamente consistente y profundamente extraña. ¿La parte radical? Penrose afirmó que podíamos probar esto. Dijo que si la CCC era correcta, deberíamos ver evidencia de ciclos anteriores impresos en el fondo cósmico de microondas. Específicamente, deberíamos ver patrones de radiación de Hawking de agujeros negros supermasivos del universo anterior, codificados en las fluctuaciones de temperatura del CMB, fondo cósmico de microondas. Su equipo analizó datos de los satélites MAP y Planck, los mismos satélites que mapean el resplandor posterior al Big Bang, y afirmó encontrar evidencia de estos patrones. Círculos concéntricos de menor variación de temperatura, apareciendo con una significancia estadística mayor que el azar. La comunidad cosmológica convencional se mostró escéptica. Extremadamente escéptica. Encontrar patrones ocultos en el ruido aleatorio es notoriamente fácil, y las afirmaciones estadísticas fueron disputadas. Pero Penrose persistió. Publicó más artículos, refinó el análisis, apareció en los medios populares. Y ya sea que la CCC sea correcta o no, él había hecho una pregunta que no desaparecería. ¿Qué pasa si el Big Bang no fue realmente el comienzo? ¿Y si fue una transición, con ecos de lo que vino antes? Entonces, en 2017, sucedió algo que cambió toda la conversación. LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, detectó algo con lo que los escritores de ciencia ficción habían soñado pero que los físicos apenas se atrevían a esperar. Ondas gravitacionales. Ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo, llevando firmas de violencia cósmica e historia antigua. Lo que LIGO detectó fueron ondas de la colisión de dos agujeros negros. La importancia fue enorme, no solo que existían ondas gravitacionales, sino que ahora podíamos escuchar el universo de una manera completamente nueva.
Podíamos detectar eventos que nunca produjeron luz, que nunca produjeron ondas de radio, que nunca produjeron nada que pudiéramos ver con un telescopio. Podíamos detectar los ecos gravitacionales del cosmos. Y si podíamos detectar ondas gravitacionales, se dieron cuenta los físicos, podríamos detectar ondas gravitacionales del universo muy primitivo. Del momento del Big Bang mismo. De la era de la inflación. De lo que sea que haya venido antes. Varios equipos comenzaron a trabajar en esto. Propusieron que las ondas gravitacionales primordiales, ondas generadas durante la época inflacionaria, podrían ser detectables en los patrones de polarización del fondo cósmico de microondas. Podrían estar allí en la estructura a gran escala del universo, codificadas en la distribución de galaxias y materia. Para 2020, múltiples grupos estaban analizando datos de décadas de observaciones, buscando estas firmas. Y algunos, no todos, pero algunos, comenzaron a encontrar indicios tentadores. Patrones que sugerían ondas gravitacionales de una era tan antigua, tan energética, que solo podría haber ocurrido durante la inflación. Durante la época en que el universo se expandía rápidamente y sufría fluctuaciones cuánticas a escalas que todavía luchamos por comprender. Pero aquí es donde se pone realmente escalofriante. Algunas de estas firmas de ondas gravitacionales parecían tener estructuras que no podían explicarse fácilmente mediante un solo periodo de inflación. Tenían características que sugerían múltiples fases de inflación, o inflación que ocurrió de una manera diferente a la que predecían los modelos estándar. Lo que esto significaba, en esencia, era que el universo podría tener una historia más compleja de lo que pensábamos. No solo un Big Bang seguido de expansión y enfriamiento, sino una historia con múltiples épocas, múltiples transiciones, posiblemente múltiples generaciones de inflación y creación de universos. Significaba que algo vino antes del universo que conocemos. El principio holográfico y los estados pre-Big Bang. Alrededor del mismo tiempo, otro marco teórico estaba ganando tracción. Venía de un ángulo completamente diferente, pero apuntaba al mismo tipo de conclusión. En 1997, Juan Maldacena propuso algo que parecía imposible. Sugirió que nuestro universo tridimensional podría ser en realidad la proyección holográfica de un espacio bidimensional. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero las matemáticas eran sólidas. Usando la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica y algunas de las físicas teóricas más vanguardistas disponibles, Maldacena mostró que ciertos universos teóricos podían describirse completamente mediante información que vive en un límite dimensional inferior. Piénsenlo como un holograma. Un holograma es una superficie bidimensional que contiene información que parece tridimensional cuando la miras. ¿Y si nuestro universo funciona de la misma manera? ¿Qué pasaría si el espacio tridimensional que habitamos, con todas sus galaxias y estrellas y física, fuera en realidad solo la proyección holográfica de algo más simple, que vive en una superficie dimensional inferior? Esto parecía escandaloso. Pero era más que una simple especulación. El principio holográfico surgió de matemáticas profundas que conectan la gravedad cuántica, la termodinámica y la física de agujeros negros. Era consistente con todo lo que sabíamos sobre cómo funcionaba realmente el universo. Y aquí es donde se vuelve relevante para nuestra pregunta. Si el universo es holográfico, si es la proyección de información que vive en otro lugar, entonces, ¿qué existe en ese otro lugar? ¿Cuál es el sustrato sobre el que se proyecta el holograma? ¿Cuáles son las reglas que gobiernan esa realidad más profunda? Algunos físicos comenzaron a explorar seriamente modelos donde el Big Bang no es el comienzo de todo, sino el comienzo de la proyección holográfica. En otras palabras, antes del Big Bang, había algo más, un estado diferente de la realidad, gobernado por reglas diferentes, quizás fundamentalmente diferente en su naturaleza. Y en algún momento, este estado previo al Big Bang experimentó una transición que se manifestó como el Big Bang en nuestro universo. Un modelo particularmente elegante provino de físicos como Niaye Afshordi. Propusieron que lo que llamamos el Big Bang podría ser en realidad la colisión de dos brañas de 4 dimensiones, membranas en un espacio de dimensiones superiores. Antes de la colisión, estas brañas existían en un estado estable. Después de la colisión, el espacio-tiempo tal como lo conocemos se infló hasta existir. Aún no es ampliamente aceptado. Sigue siendo altamente especulativo. Pero es el tipo de idea que aparece en artículos de físicos importantes, en conferencias,
En el creciente cuerpo de trabajo que intenta dar sentido a lo que la gravedad cuántica podría decirnos sobre los orígenes del universo. El rebote cuántico, un génesis alternativo. Otro marco que ganó una atención seria en la década de 2010 es algo llamado gravedad cuántica de bucles, o LQG, Loop Quantum Gravity. Es una alternativa a la teoría de cuerdas como teoría de la gravedad cuántica, un intento de reconciliar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica al nivel más profundo. La teoría de cuerdas, que subyace al principio holográfico, asume que el espacio-tiempo es suave y continuo en todas las escalas. Pero la gravedad cuántica de bucles sugiere algo diferente. Propone que el espacio-tiempo es granular. Está cuantizado. A la escala de Planck, alrededor de 10 a la menos 35 metros, 1000 millones de billones de veces más pequeño que un átomo, el espacio y el tiempo se descomponen en unidades discretas, como los píxeles en una imagen digital. Esto tiene profundas implicaciones. Si el espacio-tiempo está cuantizado, entonces no puedes tener una densidad infinita. No puedes tener verdaderas singularidades. El Big Bang no puede ser un punto de densidad infinita donde las leyes de la física se rompen. En cambio, tiene que ser otra cosa, algún tipo de transición donde domine la estructura cuántica del espacio-tiempo. Y en la gravedad cuántica de bucles, los físicos encontraron algo notable. Descubrieron que se podía tener un universo que se contrae y luego rebota. Un rebote cuántico, que ocurre a la escala de Planck, donde el universo en realidad no colapsa en una singularidad, sino que se comprime hasta un tamaño mínimo y luego rebota hacia afuera. Algunas versiones de LQG fueron más allá. Sugirieron que nuestro Big Bang no fue en realidad una explosión, Bang, en absoluto. Fue un rebote. Un momento en el que un universo anterior, que se había estado contrayendo, alcanzó una densidad mínima y rebotó. Antes de que existiera nuestro universo, existía otro universo, y posiblemente antes de ese, otro, y otro, extendiéndose indefinidamente hacia atrás. El físico Martin Bojoval desarrolló esto en detalle en la década de 2000. Mostró que si te tomas en serio la gravedad cuántica, si dejas que describa adecuadamente el universo a densidades increíblemente altas, no obtienes una singularidad en el Big Bang. Obtienes algo llamado una era pre-Big Bang. Una fase del universo que existió antes de lo que llamamos el Big Bang, donde el universo se contraía desde un estado anterior, volviéndose más denso y más caliente, hasta que alcanzó un punto de densidad máxima y comenzó a expandirse nuevamente. Ahora, esta era pre-Big Bang en LQG no es exactamente lo mismo que era antes, en la forma en que normalmente pensamos en el tiempo. La noción clásica del tiempo se rompe en este régimen, y las matemáticas se vuelven fundamentalmente cuánticas. Pero hay un sentido profundo en el que algo existe antes de nuestro Big Bang, la fase de contracción del ciclo cósmico anterior. Esto es profundo. Esto significa que nuestro Big Bang, el momento que observamos como el origen de nuestro universo, podría ser en realidad la mitad de un drama cósmico mucho mayor. Podríamos estar viviendo en un universo que nació de la contracción de un universo anterior. Y ese universo anterior podría haber nacido de la contracción del universo anterior a ese. En otras palabras, el tiempo no tiene principio. El universo no tiene principio. Solo hay una sucesión infinita de ciclos, contracciones y expansiones, cada una dando a luz a la siguiente. El multiverso inflacionario se vuelve más viejo y más extraño. A medida que avanzaba la década de 2010, las observaciones seguían proporcionando más evidencia de la inflación, incluso cuando los marcos teóricos seguían volviéndose más complejos y más extraños. El satélite Planck, lanzado por la Agencia Espacial Europea, proporcionó mapas sin precedentes del fondo cósmico de microondas. Lo que Planck encontró fue consistente con la inflación. Pero también encontró algo más, el universo más antiguo que podíamos observar, lo más profundo que podíamos mirar atrás en el tiempo, todavía mostraba signos de estructura. Todavía mostraba huellas que sugerían que algo vino antes. Específicamente, había anomalías en el CMB. Puntos fríos inesperados. Correlaciones inesperadas. Características que no encajaban con el modelo simple del Big Bang. Algunos astrónomos sugirieron que estas podrían ser evidencia de colisiones entre nuestro universo y universos vecinos en la espuma cósmica generada por la inflación eterna. Piénsenlo de esta manera. Si nuestro universo es una burbuja en un medio generador de universos que se infla eternamente, entonces las burbujas vecinas deberían chocar ocasionalmente con la nuestra.
Cuando lo hacen, dejan cicatrices. Marcas de depósito de energía. Anomalías de temperatura en el fondo de microondas. En 2015, un equipo de investigadores dirigido por Stephen Cenny analizó 8 años de datos de MAP buscando exactamente este tipo de firmas. Encontraron anomalías que parecían estadísticamente significativas, evidencia de posibles patrones de colisión. No pudieron probar definitivamente que fuera una colisión con otro universo. Pero tampoco pudieron descartarlo. Los datos eran consistentes con la hipótesis. Otras observaciones seguían apuntando en direcciones extrañas. En 2019, investigadores que utilizaban datos del satélite Planck notaron algo extraño sobre la polarización del fondo cósmico de microondas. Había patrones en la polarización modo B, un tipo particular de patrón de polarización que debería tener una distribución de frecuencia específica si la inflación fuera correcta. Pero algunos de los datos parecían sugerir desviaciones del modelo estándar. Desviaciones que podrían indicar modificaciones al escenario inflacionario. ¿Y si la inflación funcionara de manera diferente a como pensábamos? ¿Y si no fuera un solo proceso suave sino un fenómeno más caótico y complejo con múltiples fases y fases con diferentes físicas operando en cada una? A principios de la década de 2020, comenzaron a aparecer artículos de grupos importantes que sugerían que la época de inflación podría haber tenido una estructura significativamente más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Algunos sugerían transiciones de fases superlumínicas donde el campo inflacionario sufría cambios dramáticos. Algunos sugerían inflación fractal, donde la inflación ocurría en múltiples escalas anidadas. Algunos incluso revivieron ideas más antiguas sobre una fase de contracción pre-Big Bang que precedió a la inflación. El consenso estaba cambiando. No hacia una sola respuesta, sino alejándose de la idea simple de que el Big Bang fue el comienzo absoluto de todo. Cada vez más físicos serios tomaban en serio la posibilidad de que el Big Bang fuera un evento dentro de una historia cósmica más grande, con una estructura compleja que se extendía indefinidamente hacia el pasado. Los agujeros negros como portales a la física preuniverso. Aquí hay algo que podría parecer no relacionado, pero que en realidad llega al corazón del pensamiento reciente sobre la física anterior al Big Bang: los agujeros negros. En 2013, Juan Maldacena, el mismo físico que propuso el principio holográfico, publicó un artículo explorando las conexiones profundas entre los agujeros negros y el Big Bang. Notó algo profundo: el horizonte de sucesos de un agujero negro, el límite más allá del cual la luz no puede escapar, tiene propiedades matemáticas muy similares a la superficie del Big Bang. Ambos son singularidades donde las leyes convencionales de la física parecen romperse. ¿Y si, sugirió Maldacena, están relacionados? ¿Qué pasaría si un agujero negro fuera en realidad un Big Bang invertido en el tiempo? ¿Qué pasaría si un agujero negro fuera el universo contrayéndose hacia atrás en el tiempo, con materia y luz girando en espiral hacia adentro en lugar de hacia afuera? Esto puede sonar a matemáticas puras, pero apunta a algo profundo. Las ecuaciones de la relatividad general tienen una simetría entre expansión y contracción, entre el pasado y el futuro. No hay nada en las matemáticas que privilegie una dirección sobre la otra. Lo que significa que, en el nivel más profundo, un universo que se contrae es tan válido como uno que se expande. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que vino antes del Big Bang? Bueno, si tomas en serio la física de los agujeros negros, si aceptas que los agujeros negros son objetos fundamentales en el universo con sus propias propiedades de mecánica cuántica, entonces tienes que preguntar, ¿qué sucede dentro de un agujero negro? La relatividad general clásica no dice nada. Dice que una vez que cruzas el horizonte de sucesos, toda la materia colapsa en la singularidad central. Fin de la historia. Pero la mecánica cuántica dice algo diferente. Hawking demostró que los agujeros negros no son realmente negros. Se evaporan. Liberan radiación. En cierto sentido, no son la muerte final que sugiere la física clásica. Son transiciones. En 2015, un físico llamado Ahmed Faraghali, trabajando en ideas de gravedad cuántica de bucles, propuso que lo que sucede dentro de un agujero negro podría ser análogo al Big Bang. Las enormes fuerzas gravitacionales, la compresión extrema, podrían desencadenar un rebote cuántico, el mismo tipo de rebote que podría haber ocurrido en el origen de nuestro universo. La materia que fluye hacia el agujero negro podría no llegar realmente a una singularidad.
podría rebotar a la escala de Planck y emerger como un nuevo universo. Suena loco. Pero las matemáticas funcionan. Es consistente con la gravedad cuántica. Y plantea una posibilidad profunda. ¿Y si cada agujero negro en el universo es en realidad el Big Bang de algún otro universo? ¿Y si cada agujero negro es un portal a otro cosmos? ¿Y si eso es cierto? Entonces nuestro Big Bang podría haber ocurrido dentro del agujero negro de algún otro universo. Nuestro universo podría estar creciendo dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro en un universo padre más grande. Esto es profundamente extraño. Pero es el tipo de idea que los físicos reales que trabajan en gravedad cuántica toman en serio. Aparece en sus artículos. Se discute en conferencias. Es parte de la conversación en curso sobre cuál podría ser la naturaleza fundamental del universo. Porque si es verdad, aunque sea posiblemente verdad, entonces definitivamente existía algo antes de nuestro Big Bang. Un universo más grande, con sus propias galaxias y estrellas y física, en el que se formó un agujero negro que se convirtió en nuestro Big Bang. La revolución de la geometría no conmutativa. Otro enfoque radical para comprender la física anterior al Big Bang provino del marco de la geometría no conmutativa, desarrollada por físicos como Alain Kans. En la física estándar, asumimos que las coordenadas del espacio-tiempo, posición, tiempo, conmutan entre sí. Matemáticamente, esto significa que x veces y es igual a y veces x. Pero la geometría no conmutativa sugiere que, a la escala de Planck, esto podría no ser cierto. En el nivel más fundamental, las coordenadas del espacio-tiempo podrían no conmutar. Esto parece una tontería abstracta. Pero tiene profundas implicaciones. Si las coordenadas del espacio-tiempo no conmutan, entonces el espacio-tiempo mismo no es una variedad suave. Es algo más fundamental, más discreto, más ajeno a nuestras intuiciones habituales sobre el espacio y el tiempo. En la geometría no conmutativa, puedes construir universos con propiedades muy diferentes a las del universo que observamos. Puedes tener universos donde el tiempo corre hacia atrás. Puedes tener universos donde la flecha del tiempo no está fija en una dirección. Puedes tener universos que son fundamentalmente diferentes en su dimensionalidad y estructura. Y cuando aplicas la geometría no conmutativa a la cosmología, sucede algo interesante. Encuentras que la singularidad del Big Bang se regulariza. Se suaviza por efectos cuánticos en la geometría no conmutativa. El universo no comienza desde una densidad infinita. Comienza desde un tamaño mínimo determinado por la estructura no conmutativa del espacio-tiempo mismo. Más importante aún, encuentras que no hay un comienzo único. No hay un momento que el marco de la geometría no conmutativa declare como el inicio real del tiempo. En cambio, hay muchas historias posibles, muchas evoluciones posibles del universo, todas consistentes con las ecuaciones fundamentales. Y algunas de estas historias involucran fases del universo que vinieron antes de lo que llamamos el Big Bang. Fases con física diferente, dimensionalidad diferente, propiedades diferentes. Universos que existían en un estado diferente pero que están conectados, a través de las matemáticas de la geometría no conmutativa, al universo que observamos hoy. El físico Siraj Mingwaya trabajó en modelos en la década de 2010 donde la fase anterior al Big Bang era un estado de curvatura extrema y caos cuántico, un régimen donde la estructura habitual del espacio-tiempo se había disuelto completamente en espuma cuántica. De este caos cuántico, a través de procesos que aún no comprendemos completamente, surgió nuestro Big Bang. No de la nada, sino de este estado cuántico más profundo. El principio antrópico y por qué importa nuestro Big Bang. Hay un marco más que se ha vuelto cada vez más importante para pensar en lo que existía antes del Big Bang, y proviene de una dirección inesperada, el hecho de que existimos. Esto se llama el principio antrópico, y se ha vuelto sorprendentemente común en la cosmología. La idea básica es esta: observamos el universo de la manera en que lo hacemos porque si fuera significativamente diferente, no estaríamos aquí para observarlo. En otras palabras, el mero hecho de que podamos hacer preguntas sobre el universo restringe cómo debe ser el universo. Ahora bien, la versión más fuerte de esto, el principio antrópico fuerte, dice algo aún más radical. El universo debe tener propiedades que permitan la emergencia de observadores conscientes. Y si eso es cierto, tiene implicaciones para lo que vino antes del Big Bang. Verán, si el universo puede ser como es solo porque emergió de algo anterior,
Entonces ese algo anterior debe haber tenido propiedades que permitieran un Big Bang del tipo correcto. Nuestro universo está finamente ajustado. La fuerza de las fuerzas fundamentales, la proporción de materia y energía, las condiciones iniciales que llevaron a la formación de galaxias, todo esto está equilibrado en el filo de una navaja. Cambia cualquiera de ellos en un pequeño porcentaje, y no obtienes un universo con estrellas, galaxias y vida. Obtienes algo completamente diferente. Durante décadas, esto se vio como evidencia de diseño o de suerte. Pero en el contexto de la inflación eterna y el multiverso, adquiere un nuevo significado. Si hay un multiverso infinito generador de universos, con universos burbuja formándose constantemente, cada uno con propiedades ligeramente diferentes, entonces, por pura estadística, algunos de esos universos tendrán las propiedades correctas para la vida. Y, por supuesto, nos encontramos en uno de esos universos, porque no podríamos encontrarnos en ningún otro lugar. Pero esto plantea una pregunta profunda sobre el estado anterior al Big Bang. ¿Cómo era el universo anterior al Big Bang que generó un multiverso con las propiedades para crear eventualmente un universo como el nuestro? Algunos físicos comenzaron a trabajar hacia atrás desde las propiedades de nuestro universo para inferir cómo debió haber sido el estado anterior al Big Bang. Preguntaron, ¿qué condiciones, qué leyes físicas, qué estructura en el vacío cuántico subyacente serían necesarias para producir un Big Bang con las condiciones iniciales que observamos? Esto llevó a lo que a veces se llama cosmología inversa, trabajar desde el universo presente hacia el pasado, tratando de reconstruir el estado anterior al Big Bang a partir de las huellas que podemos medir en nuestro universo actual. Y lo que encontraron fue que el estado anterior al Big Bang no era aleatorio. No era un caos cuántico sin rasgos distintivos. Tenía estructura. Tenía propiedades. En algunos modelos, era un universo eternamente inflacionario con características particulares. En otros, era un universo cíclico que pasaba por contracciones y rebotes eternos. En otros, era un estado de geometría no conmutativa extrema, donde el espacio y el tiempo aún no se habían diferenciado en las dimensiones separadas que conocemos. Pero en todos estos modelos, algo existía. Algo con propiedades. Algo gobernado por leyes que pueden ser, en principio, descubiertas y entendidas a través de la física. Artículos recientes que cambiaron todo. Para 2022 y 2023, la evidencia acumulada y el trabajo teórico comenzaron a fusionarse en algo que parecía un cambio de paradigma. En 2022, un equipo de físicos que incluía a Lassen Boyle, Kieran Finn y Neil Turok publicó artículos sobre algo llamado cosmología cíclica asimétrica. Propusieron un modelo en el que el Big Bang no es el comienzo del tiempo en absoluto. En cambio, argumentaron que el tiempo se extiende indefinidamente hacia el pasado, con el universo pasando por una serie infinita de ciclos. Pero aquí está el giro, cada ciclo es ligeramente diferente del anterior. El universo evoluciona lentamente de un ciclo al siguiente, volviéndose más caliente, más desordenado, más complejo con cada iteración. Según Boyle y sus colegas, nuestro Big Bang, lo que vemos como el evento de origen, es en realidad el punto de transición entre dos ciclos. El ciclo anterior al nuestro dejó huellas en el universo que observamos hoy. Específicamente, dejó huellas en el fondo de ondas gravitacionales y en la distribución de la materia. Más radicalmente, mostraron que si ejecutas su modelo hacia atrás, encuentras que el universo se ve casi idéntico a cómo se ve hacia adelante. Hay una simetría temporal aproximada en el Big Bang. Si invirtieras todas las velocidades de todas las partículas en el universo en el momento del Big Bang, el universo se vería casi igual pero evolucionando hacia el pasado como lo hace hacia el futuro. Esto es profundo porque sugiere que el Big Bang no es especial de la manera que pensábamos. No es el punto único de creación. Es un punto de simetría en una historia cósmica más larga. Luego, en 2023, un equipo dirigido por físicos de Princeton y de la Universidad de Pensilvania publicó una investigación sobre cosmología de rebote y las perturbaciones inflacionarias. Mostraron, a través de cálculos detallados, que un universo que rebotó a la escala de Planck, contrayéndose en una fase anterior al Big Bang, alcanzando una densidad mínima y luego rebotando hacia afuera, produciría firmas de ondas gravitacionales que son muy similares a lo que observamos en el fondo cósmico de microondas hoy. Esto no era especulación. Esto era un modelado matemático detallado que mostraba que si el Big Bang era en realidad un rebote cuántico de una fase de contracción anterior,
Podríamos probar esto con futuros detectores de ondas gravitacionales y mediciones mejoradas de la polarización del CMB. Aún más notablemente, a principios de 2024, resultados preliminares del telescopio espacial James Webb, el telescopio más poderoso jamás construido, proporcionaron nuevos datos sobre el universo cuando tenía solo unos cientos de millones de años. Algunos de estos datos mostraron patrones en la formación de galaxias que parecían desviarse de lo que predeciría el modelo estándar del Big Bang por sí solo. Algunos grupos de investigación sugirieron que estas desviaciones podrían explicarse si hubiera una fase de contracción anterior al Big Bang que dejó huellas fósiles en el universo primitivo. La evidencia no era concluyente, pero era sugerente. La puerta que todos decían que debía estar cerrada, la puerta que preguntaba que existía antes del Big Bang, estaba siendo reabierta silenciosamente por datos observacionales reales. El vacío cuántico, el verdadero sustrato de todo. Para comprender realmente que existía antes del Big Bang, hay que comprender uno de los conceptos más profundos de la física, el vacío cuántico. La mayoría de la gente piensa en un vacío como nada. Espacio vacío. Pero en mecánica cuántica, un vacío no es nada. Está lleno de campos cuánticos. Estos campos están fluctuando constantemente, creando y destruyendo partículas virtuales en una danza que nunca se detiene. Un campo de fotones que crea y destruye fotones. Un campo de electrones que crea y destruye electrones. Un campo para cada partícula conocida en la naturaleza. Estos campos no son solo abstracciones matemáticas. Son reales. Sus fluctuaciones crean efectos medibles. El efecto Casimir, descubierto en la década de 1940, muestra esto directamente. Si colocas dos placas de metal muy juntas en el vacío, las fluctuaciones del vacío cuántico entre las placas son diferentes de las de fuera de las placas. Esto crea una fuerza medible que empuja las placas una contra la otra. El vacío mismo está empujando. Ahora, esto es lo que hace que esto sea relevante para nuestra pregunta sobre qué existía antes del Big Bang. Los campos cuánticos que impregnan el espacio-tiempo, el vacío, podrían ser lo más cercano que tenemos a una respuesta. En muchos marcos teóricos, inflación eterna, geometría no conmutativa, gravedad cuántica de bucles, el estado anterior al Big Bang se describe como un estado de los campos cuánticos. No un estado de materia en el espacio. No un estado de radiación. Sino un estado del vacío cuántico subyacente mismo. En otras palabras, antes del Big Bang, había lo cuántico. Había campos cuánticos. Había el potencial para la creación del universo codificado en la estructura de estos campos. Pero no había espacio-tiempo tal como lo conocemos. Ningún espacio extendiéndose en tres direcciones. Ningún tiempo fluyendo del pasado al futuro. Luego, en el Big Bang, el espacio-tiempo mismo emergió de estos campos cuánticos. El espacio y el tiempo cristalizaron del vacío cuántico de la forma en que el hielo cristaliza del agua. El universo experimentó una transición de fase de un estado de campos cuánticos existiendo sin espacio-tiempo, a un estado donde el espacio-tiempo existe y se expande y evoluciona de acuerdo con las leyes de la física. ¿Qué observamos hoy? Este es un replanteamiento profundo. No dice nada existía antes del Big Bang. Dice algo muy diferente, los campos cuánticos existían, pero existían en una forma que apenas entendemos. Existían en el régimen pre-espacio-tiempo, donde conceptos como espacio y tiempo ni siquiera se aplican. Y lo fascinante es que esto ya no es algo marginal. Esto está en artículos de física convencional de físicos respetados en instituciones importantes. Juan Maldacena, al describir su principio holográfico, habla del estado anterior al Big Bang exactamente en estos términos. El sistema cuántico subyacente, el sistema cuya información se proyecta en nuestro espacio-tiempo, es lo que existía antes del Big Bang. Es el sustrato cuántico sobre el que se construye el universo. El problema del horizonte resuelto por el pasado. Hay un detalle en la cosmología que la mayoría de la gente no conoce, pero que en realidad insinúa algo más profundo sobre la física anterior al Big Bang. Se llama el problema del horizonte. Y es genuinamente desconcertante. Cuando observamos el fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, encontramos que regiones del cielo que están increíblemente separadas tienen temperaturas casi idénticas. Quiero decir, estamos hablando de regiones que están tan distantes que nunca podrían haberse comunicado entre sí, ni siquiera a la velocidad de la luz,
durante el Big Bang. Y, sin embargo, sus temperaturas son las mismas con una precisión de una parte en 100.000. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pueden ser tan similares dos regiones que nunca han estado en contacto? La inflación resuelve este problema elegantemente. Si el universo experimentó un periodo de expansión exponencial al principio, entonces las regiones que ahora están muy separadas estaban en realidad muy juntas en el universo muy primitivo. Estaban en contacto. Podían intercambiar información y alcanzar el equilibrio. Luego la inflación las separó. Ahora están demasiado lejos para comunicarse, pero mantienen la misma temperatura de cuando estaban en contacto. Es una solución hermosa. Pero plantea una pregunta: ¿qué estableció las condiciones iniciales para la inflación? ¿Qué creó el estado uniforme y de baja entropía desde el que comenzó la inflación? La respuesta, cada vez más, es que el universo anterior al Big Bang lo hizo. El estado anterior al Big Bang, en muchos modelos teóricos, es un estado de alta simetría y uniformidad. Es un estado donde los campos cuánticos están en una configuración extremadamente especial. Luego, a medida que el universo comienza a expandirse, esta especialidad es preservada y amplificada por la inflación. Pero esperen, aquí está la parte realmente escalofriante. En los modelos cíclicos, como los propuestos por Boyle y sus colegas, este estado inicial especial para el Big Bang no se impone a mano. Emerge naturalmente del ciclo anterior del universo. El universo crea sus propias condiciones iniciales. Cada ciclo pasa al siguiente ciclo un universo que está listo para la inflación, que está configurado perfectamente para expandirse, enfriarse y formar galaxias. En otras palabras, el universo no está simplemente finamente ajustado por casualidad. Está finamente ajustado por su propia historia anterior. Hay un circuito de retroalimentación entre el universo anterior al Big Bang y el universo posterior al Big Bang. Están conectados. Son parte del mismo sistema. La flecha de la entropía y el origen del tiempo. Uno de los problemas no resueltos más profundos de la física es la flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo va hacia adelante y no hacia atrás? ¿Por qué los huevos se rompen pero no se vuelven a armar? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? La respuesta parece ser la entropía. La entropía es una medida del desorden. En cualquier sistema cerrado, la entropía siempre aumenta. Esta es la segunda ley de la termodinámica, y es una de las leyes más fundamentales que conocemos. Pero aquí está el problema: las leyes de la física en sí mismas son simétricas en el tiempo. A las ecuaciones no les importa la dirección del tiempo. Funcionan igual de bien hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿por qué la entropía siempre aumenta? ¿Por qué hay una flecha del tiempo? La respuesta, creen la mayoría de los físicos, es que tiene que ver con las condiciones iniciales. El universo primitivo tenía una entropía extremadamente baja. Estaba en un estado muy especial, muy ordenado. Desde entonces, la entropía ha ido en aumento. Seguirá aumentando para siempre. Esta es la flecha del tiempo. Pero esperen. ¿Por qué el universo primitivo tenía una entropía tan baja? ¿Qué creó ese estado especial y ordenado? Durante décadas, esto se consideró uno de los misterios profundos de la física. Un problema no resuelto que tal vez nunca entenderíamos. Pero en el contexto de la cosmología cíclica, adquiere un nuevo significado. En los modelos cíclicos, la baja entropía inicial del universo no se impone por decreto. No es una condición de contorno arbitraria que tenemos que asumir pero que nunca podemos explicar. En cambio, emerge del ciclo anterior. En el modelo de Boyle y colegas, la segunda ley de la termodinámica se aplica a través del rebote. La entropía total aumenta de un ciclo al siguiente. Pero dentro de cada ciclo, hay un comienzo con baja entropía y una evolución hacia una entropía más alta. Lo notable es que este modelo puede ser matemáticamente consistente. Puedes tener un universo que cicla eternamente, cada ciclo volviéndose ligeramente más desordenado que el anterior, y todo ello se sigue naturalmente de las leyes de la física. En otras palabras, la flecha del tiempo, lo que hace que el pasado sea diferente del futuro, podría ser un remanente del universo anterior al Big Bang. El estado especial de baja entropía que encontramos en el Big Bang no es un misterio. No es inexplicable. Es el resultado inevitable del ciclo anterior en un cosmos eternamente cíclico.
Esto es profundo porque significa que el Big Bang, lejos de ser el comienzo de todo, es en realidad parte de una historia más grande sobre la entropía y el tiempo. El universo no comenzó con el tiempo. El tiempo emergió de la estructura del universo mismo, de la diferencia entre el estado pasado especial y el estado futuro desordenado. Una diferencia que cicla eternamente. Lo que podría haber sido,